Festejó toda la noche con su compañero, y al despertar, reveló un secreto sorprendente que transformaría su vida. Javier se restregó los ojos mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana, su mente aún atrapada entre los ecos de la música y el jolgorio de la cantina. La resaca le palpitaba en la cabeza, pero algo más lo inquietaba. Un trozo de papel arrugado asomaba entre los trazos de su cama. Sin pensar, lo tomó y con un giro de su estómago lo desplegó. Allí estaba el boceto. Un destello de idea que pulsaba con promesas de éxito y reconocimiento. Al contemplar la rápida y burda representación de su diseño innovador, un torrente de emociones lo invadió. En un instante, las risas urbanas de anoche se desvanecieron. ¿Era este el camino que había estado esperando? ¿Podría realmente ser el inicio de su transformación? ¿El catalizador que tanto deseaba para demostrar a su familia que sus años de esfuerzo y sacrificio no habían sido en vano? Hoy, más que nunca, sintió que todo lo que había hecho estaba al borde de resultar en algo trascendental. Pero, ¿a qué costo? Recordó a Luis, su amigo y compañero en esta odisea profesional. Siempre un apoyo incondicional que había compartido las frustraciones y los desencantos con él. Si decidía seguir adelante con esta idea, sin duda tendría que profundizar más en el desarrollo. Y eso lo podría alejar de Luis, quien también luchaba por encontrar su camino. La angustia empezó a instalarse en su pecho. ¿Acaso no sería egoísta dejar que una posible innovación lo dividiera de su mejor amigo? Javier contrastó su deseo de éxito con la imagen de Luis, esforzándose también por destacarse en su carrera, a menudo sintiendo que la vida le había dado la espalda. Si esta idea despegaba, sería un triunfo personal, pero también podría significar una sombra sobre el bolsillo de Luis, e incluso sobre su amistad. Las expectativas familiares y el miedo a su propio deseo de brillar potenciaban la presión dentro de su mente. Mientras el aroma a café flotaba por la cocina, cada sorbo era más pesado que el anterior. Las nubes de incertidumbre se disipaban momentáneamente, pero regresaban con ferocidad. Podría encontrar un camino en el que ambos prosperaran. La lealtad pesaba como una losa en sus elecciones, y su respiración se tornó irregular, como si el aire mismo se rehusara a entrar. Cada vez que decidía, una parte de su ser dudaba. Era como un juego cruel que lo destrozaba. ¿Estaba realmente destinado a cumplir solo sus propios anhelos, relegando a Luis a un segundo plano? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me guste, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, el peso del boceto en sus manos era innegable. Mientras el café se enfriaba, una pregunta se quedaba flotando en su mente, como una bruma densa. ¿Qué valor tendría el reconocimiento, si lo lograba a costa de una amistad tan fundamental? Esa ansiedad se intensificaba, cada tic-tac del reloj presionando su voluntad. La vida de Javier estaba al borde de un cambio monumental, pero en ese instante, el futuro brillaba de manera tentadora y aterradora. Los recuerdos de las risas en la cantina se fusionaban con sombras de dudas, y Javier sabía que su próximo movimiento definiría no solo su carrera, sino su vida. ¿Puede haber vuelta atrás cuando detrás de un sueño está alguien que te ha respaldado siempre? La repercusión de su elección se extendía como una sombra amenazante. Su corazón latía al compás de un dilema que aún no lograba comprender del todo. El boceto, ahora arrugado y levemente manchado por el café derramado, seguía siendo el centro de la tormenta emocional que azotaba a Javier. Reposar en la cama no parecía suficiente para escapar de sus pensamientos. Cada intento de concentrarse en las posibilidades de su idea se transformaba rápidamente en una lucha interna. La imagen de Luis, con su sonrisa sincera y su leal camaradería, se interponía entre Javier y el potencial que vislumbraba. Tras una tarde dedicada a la procrastinación, Javier decidió salir a caminar. Con la fresca brisa de la tarde rozando su rostro, sentía que el aire lo llenaba con un renovado sentido de claridad. Pero cada paso lo llevaba,
invariablemente, de vuelta a su dilema. Las calles vibrantes, llenas de vida y de personas que pasaban sin rumbo, se convertían en un reflejo de la confusión que reinaba en su interior. ¿Estaba realmente preparado para avanzar en su carrera sin considerar el impacto sobre su amigo? La idea de preguntar a Luis su opinión acerca del proyecto comenzó a florecer en su mente. Sería un acto de honestidad y coraje, y podría desambiguar su preocupación. Si él también había estado luchando, tal vez podrían enfrentar esa batalla juntos. Pero al mismo tiempo, un profundo temor lo apresaba. ¿Y si Luis consideraba su idea como una traición, un abandono de los sueños que habían compartido? La ansiedad se convertía en un peso adicional, cada vez más opresivo. Con el atardecer tocando el horizonte, decidió dirigirse al pequeño taller que compartían, un espacio reducido pero lleno de memoria. Allí, cada rincón le recordaba a Luis, sus risas, sus conversaciones sobre el futuro, los planes que dibujaban a grandes rasgos para un mundo que había invitado a ambos a soñar. El lugar parecía vacío sin la calidez del amigo que siempre lo acompañaba. Mientras se sentaba frente a la mesa de trabajo, Javier no podía evitar sospechar que la simple charla podía acabar convirtiéndose en una confrontación. Se sentía como un equilibrista sobre un hilo muy delgado. Podía caer de un lado a otro, arrastrando consigo no solo su futuro, sino su amistad. Una hora pasó, y el silencio se adueñó del taller, ahora solo habitado por sus pensamientos conflictivos. Finalmente, tomó una decisión. Tenía que ser sincero, no solo como amigo, sino como colega que valoraba el trabajo de Luis. Un giro inesperado en su mente lo empujó a escribir un mensaje a su amigo. «Podemos hablar», presionó enviar. Al soltar el teléfono, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Ahora dejaba que el destino decidiera. Siguió trabajando en su boceto mientras esperaba la respuesta. A medida que los minutos se convertían en eternidades, Javier meditaba sobre cómo sería su vida si todo salía bien. Pero también le costaba dejar de pensar en lo que podría significar para Luis. El ruido de un teléfono vibrando rompió el silencio. La respuesta de Luis apareció de inmediato. «Sí, claro, ¿qué sucede?». Un nudo se formó en su estómago. Si se atrevía a compartir su idea, había una posibilidad real de que el camino que estaban a punto de elegir pudiera cambiarlo todo. Pero por otro lado, también podía fraccionar lo que habían construido juntos. Las palabras se suspendieron en el aire como un hexágono en equilibrio. El momento de la verdad estaba a la vista, y con él, un nuevo horizonte. Con la misma determinación que había sentido esa mañana al despertar, Javier ahora elegía ser honesto. La conversación podría abrir nuevas puertas, o quizás cerrarlas para siempre, pero en su corazón sabía que debía arriesgarse si quería avanzar. El cielo se había oscurecido, y él mismo se sentía en un umbral, atrapado entre la nostalgia de su amistad y la necesidad de hacer lo correcto. La llamada a pactar el futuro se trataba de un paso valiente. Las palabras de Luis resonaban en su mente, desatando una inquietud que no podía ignorar. «Serás capaz de dejar atrás tu miedo». A medida que levantaba el teléfono para marcar el número, Javier se dio cuenta de que la verdadera cuestión no era solo su sueño, sino cómo se quedaría en la memoria de quienes valían la pena. Podría reconciliar su deseo de ascender con el valor de la amistad que había cultivado. La respiración se hizo pesada, como si el aire se convirtiera en un bloque. Era el momento de ver si su nueva idea podría coexistir con su historia compartida. Javier se sentó, ajustando nerviosamente la posición del teléfono en su mano. Cada segundo se sentía como una eternidad. La anticipación y el miedo lo absorbían. Llamar a Luis significaba abrir una puerta que no solo podía cambiar su vida, sino también afectar irrevocablemente la relación que habían construido a lo largo de los años. Sin embargo, dentro de él, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Si había algo que había aprendido en su viaje, era que el crecimiento personal rara vez ocurría en la zona de confort. Con el pulso acelerado, presionó el botón de llamada. El sonido del tono en su oído parecía amplificarse, resonando con cada latido de su corazón. La voz de Luis contestó, y en esa fracción de segundo, Javier sintió que el peso de la decisión se incrementaba. «Hola, Javier, te escucho», respondió Luis, y algo en su tono lo impulsó a hablar. «Luis, he estado pensando en un proyecto que podría cambiarnos la vida», comenzó, sintiendo cómo las palabras tropezaban en su camino. La conversación que había imaginado como fluida se tornó una lucha entre la emoción y el miedo. La idea de ser cuestionado lo asustaba más que cualquier rechazo. Luis lo interrumpió con una curiosidad sincera en su voz. «¿Qué estás pensando? Quiero que trabajemos en esto juntos, pero hay algo que necesito decirte primero», mencionó Javier, en un intento de ser cuidadoso y no desmoronar la confianza compartida. Y allí, entre titubeos, comenzó a desglosar su visión, adentrándose en cada detalle. La pasión en su voz lo sorprendió a sí mismo, aunque el nudo en su estómago seguía presente.
con cada palabra, revelando cuán lejos había llegado en el desarrollo del concepto y en qué dirección quería llevarlo. Sintió cómo su autoconfianza empezaba a aumentar. Luis escuchaba atentamente, intercalando preguntas que planteaban un desafío. Sin embargo, también había un destello de preocupación en su voz. La tensión era palpable. Javier, esto suena increíble, pero ¿estás seguro de que quieres hacerlo solo? No podemos dejar de lado lo que hemos construido en conjunto, confesó Luis, su sinceridad aplacando parte de la angustia que embargaba a Javier. Era el momento crucial, donde ambas partes de su dilema se enfrentaban, el realismo del presente contra la audacia de un futuro incierto. Sé que te preocupa, y no quiero que pienses que estoy abandonando nuestra asociación. Pero creo que esta es una oportunidad que debemos explorar, admitió Javier, sintiendo que cada palabra le daba peso, una resolución poco a poco más firme. Entonces, como si un rayo de claridad iluminara su mente, se dio cuenta de que su amistad no estaba destinada a ser un límite, sino una base sólida sobre la cual construir. Al final de la conversación, los pies de Javier parecían más firmemente plantados en el suelo. Había logrado hablar sobre su ambición y abrirse a la posibilidad de un cambio. Sin embargo, aunque Luis había mostrado comprensión, una sombra de inquietud le seguía al zambullirse en la idea de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Pasaron las horas, y mientras reflexionaba sobre lo hablado, la angustia que había sentido al inicio se transformó en un deseo ardiente de avanzar. Javier sabía que la decisión que había tomado marcaba un antes y un después. Podía girar en direcciones nunca antes exploradas, un nuevo viaje, una nueva misión. Sin embargo, ahora más que nunca, se dio cuenta de que las decisiones éticamente complejas podían tambalear los cimientos sobre los cuales había levantado su carrera. La autoexploración y el amor por lo que hacía no solo compartían el centro del escenario, había algo más. En la búsqueda de su autenticidad, se trataba de reconocer lo que verdaderamente le importaba. Y en un impulso, decidió que antes de avanzar debía explorar a fondo una última idea que había considerado al inicio. Una que podría fusionar su visión con la necesidad de su amistad. Una oportunidad que podía hacerlos avanzar juntos, en lugar de separarse. Con el aliento contenido y la determinación casi palpable, Javier se sentó una vez más en su mesa, listo para plasmar sus pensamientos. Un nuevo plano surgió en su mente, una conexión entre su deseo de crear y el respeto a su amistad. Sin embargo, a medida que escribía, una pregunta relevante resonaba en su interior. ¿Podría su nuevo camino mermar la esencia de la colaboración que había cultivado con Luis? Las palabras fluyeron con intensidad, mientras el futuro seguía llamándolo. Pero al mismo tiempo, sabía que cada paso que daba llevaría consigo la promesa de nuevos desafíos. ¿Sería capaz de presentar su nueva idea a Luis de nuevo? ¿Sería suficiente este nuevo enfoque para mantener intacta su amistad y pertenencia? La inquietante búsqueda por un equilibrio adecuado entre sus sueños y sus relaciones estaba apenas comenzando. Javier se sumergió en la escritura. Las ideas brotaban como un manantial liberado. Cada palabra era un ladrillo en la nueva estructura que quería erigir. Al principio, vislumbraba el proyecto como un espacio que compartiría con Luis, no solo como un compañero, sino también como una sinergia, una fusión de talentos. Lejos de ser una simple colaboración, cada elemento que añadía al papel expandía su noción de lo que era posible. Sin embargo, las dudas persistían al acecho. Con cada idea se planteaba la cuestión de la ética. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a estirar los límites de su asociación sin quebrantarla? Había logrado entender que su carrera y su vida personal estaban entrelazadas, y ese entrelazado también incluía a Luis. La noción de sacrificar o dejar atrás a alguien que había sido su pilar lo llenaba de ansiedad. ¿Podría realmente encontrar una vía que integrara sus tres dimensiones: el proyecto, su amistad y su propio crecimiento? Javier se detuvo, dejó de escribir y se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor frío. Sabía que había llegado a un cruce de caminos. La idea que había concebido podría ser innovadora, un cambio de juego, pero requería una presentación efectiva, una forma de convencer a Luis de que su visión no amenazaba lo que habían construido, sino que lo enriquecía. Resonó en su mente la antigua frase: no se puede llenar un vaso nuevo con vino viejo. ¿Podría ello significar que era el momento de hacer un cambio radical y arriesgarse? Decidió que lo mejor sería organizar sus pensamientos metódicamente. Creó una lista de los beneficios mutuos que el nuevo proyecto proporcionaría, pero también incluyó posibles obstáculos. Así, cada aspecto de su enfoque se volvía tangible. Trabajó en distintos escenarios, plasmando la sensación de urgencia que comenzaba a embargarlo. Sabía que si no lo hacía pronto,
podría perder la oportunidad de transformar su vida. La tarde se convirtió en noche, el horizonte oscureciendo lentamente, y Javier, aún absorto en sus notas, sintió el impulso de realizar una llamada más rápida a Luis. No para convencerlo, sino para compartir su progreso, para inyectar la energía de la pasión en la conversación. En el fondo, sus miedos combatían entre sí, el deseo de avanzar valientemente y el temor al fracaso. Cuando finalmente marcó el número, se dio cuenta de que cada anhelo, cada palabra, podría afectar radicalmente su relación. «Luis, ¿podríamos hablar un segundo? Quiero mostrarte algo que creo que te va a sorprender», dijo, su voz entrelazada con nerviosismo. La respiración de Luis se sintió ligeramente más pesada al otro lado de la línea y Javier percibió la tensión. Había mucho en juego y cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Mientras esperaba la respuesta, reflexionó sobre lo que realmente haría a su idea más fuerte, lo que permitiría que la amistad fuera una fortaleza, no un obstáculo. Pero, ¿cómo sería capaz de presentar algo que representaba tanto para él sin dejar de lado los principios de su relación? Ya no había retorno. Javier había cruzado una frontera invisible. Las decisiones, más que nunca, estaban obligadas a llevarlo hacia adelante. Su mente corría al ritmo de las posibilidades, preguntándose si Luis compartiría su misma visión, y en caso contrario, cómo reaccionaría. Cuando Luis finalmente respondió, su voz era un eco entre la indecisión y la curiosidad. «Claro, Javier, cuéntame, estoy dispuesto a escuchar». Era el momento decisivo. Con la mente concentrada y el corazón latiendo enérgicamente, Javier se preparó para revelarle a Luis su verdadero propósito. El futuro de ambos pendía de un hilo, mientras su mente giraba en torno a un dilema vital. ¿Podrían avanzar juntos o estaban destinados a crecer en direcciones opuestas? Esa incertidumbre era el trasfondo vital de su búsqueda. Mientras los minutos avanzaban, Javier se dio cuenta de que el camino de autodescubrimiento que había comenzado estaba a punto de ser profundizado aún más, llevando consigo la pregunta que se convertía en un mantra en su mente. ¿Sería este el momento que marcaría la diferencia entre ser solo un soñador y un hacedor? La respuesta estaría a punto de manifestarse, pero en juego había algo mucho más grande que el propio proyecto. Con un profundo suspiro, se preparó para el reto de su vida. Javier sintió como el pulso en sus sienes se aceleraba al momento de abrir la conversación. La definición de su camino comenzaba a gestarse en su interior como un volcán en plena erupción. Tenía que ser claro, conciso y sobre todo honesto. La tensión lo envolvía, pero decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. «Luis», comenzó, luchando por encontrar el equilibrio entre la amistad y las aspiraciones profesionales. «He estado trabajando en una idea, un proyecto que creo que podría llevarnos a ambos a otro nivel». Las palabras brotaron de su boca. Cada sílaba parecía pesado con el temor de una bomba de tiempo. Luis escuchaba en silencio, el murmullo de su respiración, la ansiedad en su tono. Cuando la pausa se alargó, Javier se sintió desnudo ante el silencio. «¿De qué se trata?», preguntó Luis, su tono enigmático, pero con un matiz que Javier eligió interpretar como curiosidad en lugar de desaprobación. En un momento arriesgado, Javier describió su visión, un medio innovador que fusionaría sus talentos de forma complementaria, no competitiva. A medida que sus palabras fluían, sintió cómo la barrera que lo separaba de Luis se iba desvaneciendo. Se enfocó en los beneficios, el crecimiento personal que ambas partes obtendrían, la oportunidad de ampliar su alcance y las sinergias que ya habían desarrollado juntos. Luis comenzó a sentir, pero con una mirada cautelosa. Sin embargo, el ímpetu de Javier no lo dejaba retroceder. En su mente se esbozaban escenarios optimistas, pero también pesimistas. La duda de su amigo podría abrir la puerta a un abismo que no había previsto. «Entiendo que esto podría sonar como un riesgo», continuó Javier, intensificando su voz con determinación. «Pero creo que juntos podríamos aportar algo único, algo que represente verdaderamente a quienes somos y lo que queremos hacer. No se trata solo de mí, sino de nosotros». Había un ardor en sus palabras, una entrega que Luis no podía ignorar. El brillo en sus ojos empezó a reflejar un atisbo de emoción. La conversación se tornó en una danza, en la que cada uno intentaba encontrar su lugar. Aunque Luis mostró curiosidad, su pregunta era directa. ¿Y cómo esto no compromete nuestra relación actual? Me preocupa que esto cambie la dinámica que ya hemos establecido. El corazón de Javier se encogió.
Esa era la esencia del dilema. No quería que su amigo sintiera que lo traicionaba, pero se dio cuenta de que su propio crecimiento era una parte crítica de la ecuación. En un momento de lucidez, se percató de que a veces la evolución personal exigía dolor y sacrificio. Pero ese sacrificio debería incluir a Luis. Lo que propongo no es una amenaza, sino una oportunidad. Una oportunidad para brindar a nuestra relación más profundidad, más relevancia. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo será el momento adecuado? La claridad de su voz resonó en la sala, casi como una súplica a su amigo. Tras un silencio prolongado, finalmente, Luis respiró hondo. No puedo, ni quiero negar lo que has dicho, pero también debo ser honesto. Últimamente me he sentido estancado y temeroso. Puede que necesite tiempo para procesar todo esto. El planteamiento de Luis dio un vuelco a los pensamientos de Javier. El camino no sería recto, y se notaba que había más en juego de lo que había considerado. La llama que una vez ardía en sus ideas, ahora se veía amenazada por la realidad del miedo y la inseguridad que su amigo sentía. Karma de vida. Javier se dio cuenta de que el crecimiento personal se alimenta del riesgo, pero también del tiempo y la reflexión. Entiendo, Luis, no quiero apresurarte. Lo que propongo se construye a partir de la confianza, no solo en el proyecto, sino entre nosotros. Estoy aquí, y no tengo prisa. Tomaré el tiempo que necesites para pensar. Mientras Javier colgaba el teléfono, una sensación de inquietud y esperanza lo envolvía. Había abierto una puerta, pero las sombras del futuro se cernían. Podía sentir el eco de su sueño, y no obstante, el miedo a perder más de lo que había ganado. Se sentó en silencio, considerando el camino que se extendía ante él. Otra llamada, otra conversación, más decisiones que tomar. La pregunta volvía a surgir en su mente como un mantra. ¿Sería capaz de sostener su visión y su amistad sin sacrificar una por la otra? Sentía que el futuro dependía de cómo equilibrara sus deseos personales con la consideración por su mejor amigo. En ese instante, una idea imprevista cruzó su mente. Una forma novedosa de presentar su proyecto que podría facilitar a Luis entender no solo su viabilidad, sino su integración perfecta en lo que ya habían construido juntos. Una propuesta que, lejos de asumir un riesgo, se convertiría en un camino de colaboración aún más sólido. ¿Sería capaz de darle vida a esa idea y ofrecerla como una solución viable? Con determinación renovada, Javier se preparó para volver a abrir el diálogo, esta vez con una nueva perspectiva. La huella del renacer personal que tenía por delante lo impulsaba a actuar. Como un nuevo amanecer, estaba listo para enfrentarse no solo a su proyecto, sino a los desafíos que esto conllevaría. La búsqueda en su interior lo iba revelando una faceta de sí mismo que aún no había descubierto. Un compromiso profundo con sus ideales y su amistad lo guiaba en esos pasos titubeantes. Estaba claro, el éxito no era solo un destino, sino un viaje de transformación. Y en ese viaje, cada elección contaba. ¿Podría dar el siguiente paso sin temer lo que dejaría atrás? Este era solo el inicio, pero la incógnita latente sugería que nuevas revelaciones estaban a la vuelta de la esquina. Javier se sumergió en la reflexión. La conversación con Luis había desatado un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Aunque había sembrado la semilla de su propuesta, ahora enfrentaba el desafío de cultivarla con la paciencia necesaria. Se sentía entre dos mundos, el de la ambición profesional y el de la lealtad a su amigo. La idea de avanzar sin una respuesta clara de Luis lo inquietaba. Cada día siguiente, le ofrecía la oportunidad de meditar sobre el asunto. Decidió dedicarse a investigar aún más sobre su proyecto. Las horas se transformaron en días, y Javier se adentró en un mar de información, análisis de mercado y estrategias de colaboración. Se dio cuenta de que todo lo que había imaginado dependía de su capacidad para crear un enfoque que no solo beneficiara a ambos, sino que también tranquilizara a Luis. A medida que desarrollaba su plan, Javier comenzó a sentir una nueva faceta de sí mismo, la de un líder. La idea de salir de su zona de confort lo empujaba a practicar la comunicación efectiva.
Creó una presentación que encapsulaba su visión y al mismo tiempo su respeto por la dinámica de su amistad. El proyecto no debía ser una imposición, sino una invitación a explorar juntos un futuro mejor. Su mente se organizaba en torno a un objetivo claro: hacer que Luis se sintiera parte del proceso, no solo un espectador. Eso lo llevó a considerar la vulnerabilidad como una fortaleza. A partir del mes que siguió, ideó una serie de reuniones informales, donde la esencia de su propuesta sería un hilo conductor entre conversaciones que no necesariamente tocarían el proyecto de inmediato. Pensaba que aficionados a la cocina, a las películas y a algunos juegos de mesa podían hacer que la atmósfera fuera propicia para abrir puertas. Sin embargo, cada encuentro lo dejaba con una sensación de urgencia y una chispa apagada. Luis seguía lidiando con sus propias dudas, lo que Javier interpretaba como un signo de que había llegado el momento de desafiar su propia paciencia. La amistad era valiosa, pero su futuro también lo era. Una mañana, mientras tomaba café, la epifanía lo golpeó. La forma en que presentara su proyecto debía capturar el interés de Luis de manera natural, incluso divertida. Esta nueva perspectiva le permitió ver su trabajo no solo como una propuesta, sino como una aventura conjunta. El presente sería el primer paso hacia un futuro que podría ser extraordinario. Con renovada energía, decidió acercarse a Luis de una manera más indirecta. ¿Y si en lugar de abordar el proyecto de inmediato, lo invitaba una noche a ver una película que habían disfrutado juntos años atrás? Más tarde, podría abrir la conversación sobre cómo habían enfrentado desafíos previos y cómo aquellos momentos habían forjado su amistad. Entonces, el día llegó. Sentado en su sofá, Javier tomó el teléfono y envió un mensaje a Luis, invitándolo a una noche de películas. Mientras aguardaba la respuesta, el latir de su corazón se aceleró. La forma en que Luis respondería determinaría una vez más la dirección que tomarían. Pero Javier no podía permitirse esperar pasivamente. Se encontró pensando en lo vital que sería estar listo para el momento de la verdad. Esa noche no solo se jugarían sus sueños, también su capacidad para articular una visión que podría resonar en el alma de su amigo. La presión lo impulsaba, y la emoción de esos pensamientos generaron en su pecho una mezcla de expectativa y ansiedad. Al final del día, Javier se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que un proyecto. Era la evolución de su identidad, la búsqueda de un equilibrio entre sus deseos y la importancia de su amistad. Podía sentir que la historia de su vida se estaba reescribiendo lentamente. Mientras el tiempo avanzaba, un mensaje de Luis llegó. La confirmación lo llenó de energía, pero también le generó inquietud. Las palabras en la pantalla resonaron en su mente. ¿Qué tal si empezamos a hablar sobre tus ideas esta noche después de ver la película? En ese momento, Javier supo que la ventana de oportunidad se abría, pero también que cada segundo contaría en su camino hacia el crecimiento personal. La conversación que estaba por tener podría no solo definir su futuro, sino también darle luz a los rincones más oscuros de su propia ambición. Tendría el coraje para enfrentar los desafíos que surgirían esa noche. La velada comenzó con una mezcla de nostalgia y diversión. Javier, al ver a Luis reírse con las escenas de la película, sintió una ligadura de amabilidad y camaradería que le devolvía la confianza en su amistad. Esa cercanía era fundamental para abrir el camino a la conversación que tanto había anticipado. Durante la proyección, Javier tomaba notas mentales de momentos en los que Luis parecía más relajado, riendo frente a la pantalla, un contraste a la seriedad y ansiedad que había sentido en las últimas semanas. Una vez que los créditos comenzaron a rodar, la atmósfera se volvió más densa. Javier sintió que el momento decisivo se aproximaba. No quería apresurarse, así que optó por un enfoque más sutil. Con una sonrisa, recordó cómo habían soñado juntos en el pasado, y cómo muchos de esos sueños se habían extinguido ante la dura realidad del día a día. ¿Te acuerdas de cuando decíamos que hacer algo grande era solo cuestión de tiempo?, preguntó, observando cómo los ojos de Luis se iluminaban. ¿Y si ahora ese tiempo realmente ha llegado? Luis lo miró con curiosidad, y Javier se percató de que estaba ante una oportunidad crucial. Podía notar que las dudas aún pesaban en el aire, pero era su momento para desafiar tanto sus propios temores como los de Luis. Decidió dar un paso valiente. Poco a poco, empezó a desglosar su proyecto,
usando el lenguaje que había cultivado durante semanas. La presentación que había practicado en privado se materializaba en un discurso fluido y carismático. Imagina crear algo juntos, no solo como colegas, sino como un equipo que puede construir desde nuestras pasiones. Tu experiencia y mi visión pueden unir fuerzas para algo extraordinario, explicó con fervor. A medida que hablaba, sentía que su voz temblaba entre la inseguridad y el fervor que emanaba de su interior. Era la primera vez que expuso abiertamente sus intenciones, y dejó que la vulnerabilidad colara un poco de luz a la conversación. El silencio de Luis lo abrumaba al principio, pero poco a poco, el amigo comenzó a gesticular con la mano, pensando en las posibilidades. Los minutos se convirtieron en una espiral rápida de diálogos, donde las palabras de ambos se entrelazaron en una red de ideas. Javier, entusiasmado, notó que Luis empezaba a liberar sus inquietudes. Hablaban de sus habilidades y potenciales, y juntas eran fuerzas implacables en un mercado repleto de oportunidades. Sin embargo, la conversación presentó un giro inesperado. En medio de la magia que compartían, mientras debatían acerca de su enfoque y los riesgos involucrados, Luis reveló un secreto que había guardado por meses. La razón por la que he estado dudando es que he estado pensando en otra oferta, un proyecto que podría sacar a la luz mis sueños, pero no podía decidir por mí mismo. El corazón de Javier se sobresaltó. Si la propuesta de Luis era ligeramente viable, podría interponerse en su camino, eclipsando sus esperanzas. En ese instante, las emociones lo envolvieron. No podía permitirse sentir celos. En cambio, debía confrontar sus propios deseos y crecer a partir de ellos. Mientras dentro de él se libraba un conflicto de sentimientos, el ambiente se tornó denso nuevamente. La euforia inicial se evaporó, dejando espacio para una reflexión interna más profunda. Javier entendió que su propia lucha no solo se relacionaba con lo profesional, sino con su orgullo personal. La noche prometía ser un punto de inflexión. La conversación, ahora tensa pero rica en significado, lo llevó a una pregunta crucial. ¿Cómo podría aterrizar sus ambiciones personales sin socavar la amistad que valoraba tanto? La urgencia por entender sus emociones pulsaba en su interior. Mientras Luis hablaba sobre sus esperanzas y expectativas, Javier se sintió listo para reestructurar su realidad. Aquella noche sería un test clave no solo para su futuro profesional, sino también para su crecimiento emocional. Quizá el desafío no fuera solo la competencia, sino entender los misterios del corazón humano. Al final de la noche, lo que Javier había cultivado hasta ahora palpitaba en el aire, y la incertidumbre se manifestaba en cada palabra que salía de los labios de Luis. Había llegado el momento de fortalecer su amistad, pero también de encarar la alternativa que podría cambiarlo todo. La decisión que estaban a punto de tomar no solo definiría su colaboración, sino que podría reconfigurar sus identidades. Con los sentimientos haciendo un remolino, Javier sintió que las cartas estaban sobre la mesa. La relación que habían forjado quedaba en suspense, y el pesado silencio que se asentó los movía hacia un nuevo horizonte. ¿Podría Javier aceptar la verdad de Luis sin perder de vista su propio camino? La incertidumbre lo envolvía, un eco recurrente de la noche venidera, que apenas comenzaba. Javier se despertó al día siguiente con la discordante mezcla de emoción y ansiedad que resultaba de la velada anterior. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, la conversación de la noche pasada retumbaba en su mente. ¿Cómo transformaría lo discutido en una acción concreta? La verdad que había compartido Luis lo seguía persiguiendo. Y con cada segundo que pasaba, los riesgos comenzaban a materializarse en su interior. No podía negarlo. La idea de que Luis pudiera decidirse por otro proyecto lo inquietaba. La posibilidad de perder no solo una oportunidad profesional, sino también la conexión que habían cultivado, era un peso difícil de llevar. Intentó calmar su mente con pequeños rituales matutinos, preparar café, observar cómo el agua hervía y el aroma llenaba su cocina. Sin embargo, le era imposible evitar que sus pensamientos volaran hacia el futuro incierto que ambos tenían por delante. Esa tarde, decidido a tomar acción, Javier se sentó frente a su computadora portátil. Quizá las palabras que había compartido con Luis se necesitarían traducir en algo tangible. Comenzó a estructurar un plan con una visión clara, una propuesta que encapsulase sus sueños conjuntos.
La idea de colaboración resurgió con nueva fuerza en su mente, reforzando cada línea del documento que iba creando. Sin embargo, a medida que avanzaba, la pregunta que había temido confrontar finalmente emergió. ¿Qué pasaría si su idea no atraía a Luis? ¿Y si, en cambio, lo alejaba aún más? Esa inseguridad comenzó a aflojar su determinación, pero Javier sabía que rendirse nunca había sido parte de su naturaleza. Decidió hacer un esbozo de todos los beneficios del proyecto, enfatizando las habilidades que ambos aportarían. Aclarar los límites de sus responsabilidades y definir un espacio creativo conjunto se convirtieron en prioridades cada vez más vitales. Se sintió aliviado al ver cómo, con cada palabra escrita, su lucha interna se transformaba en estrategia. Su determinación aumentaba, y con ella, la idea de que su éxito no dependía únicamente de la relación con Luis, sino también de su propia capacidad de hacer que las cosas sucedieran. A medida que pasaron los días, Javier desarrolló su propuesta, puliéndola y adaptándola. Al principio, la voz de la duda aún le merodeaba. Sería suficiente para convencerlo. Sin embargo, cada vez que cuestionaba su valor, recordaba los momentos compartidos con Luis, los sueños que una vez habían compartido, y cómo esos ideales aún podrían sostenerse. Finalmente, llegó el día en que decidió presentar su propuesta a Luis. La ansiedad acudió a cada célula de su ser. Se sintió vulnerado al pensar en cómo su amigo podría reaccionar, lo que pondría a prueba la fortaleza de su relación. ¿Aceptarían el reto juntos, o sería un adiós al sueño compartido? Se encontró esperando en un café, con el papel en su mente, y una taza de café en la mano que se enfriaba lentamente. La serenidad del lugar contrastaba con la tormenta que se libraba en su interior. Mientras se sumergía en sus pensamientos, sus manos sudorosas se aferraban nerviosamente al bolígrafo. Sabía que el próximo paso era crucial. Cuando Luis entró, aconteció un parpadeo mágico. Los ojos de Javier se encontraron con los de su amigo, y en un instante las dudas y los temores comenzaron a disiparse. La tensión estaba ahí, palpable, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Luis, comenzó Javier, he estado pensando en todo lo que hablamos. Quiero mostrarte algo que creo que podría interesarte. La emoción lo llevó hasta un punto crucial y dejó escapar sus temores con cada palabra que seguía, dejando al descubierto no solo su propuesta, sino también su voluntad de arriesgarlo todo. Al final, mientras la conversación tomaba forma, se dio cuenta de que era mucho más que una simple presentación. Se trataba de un puente entre su presente y un futuro que todavía estaba por construir. Pero en el fondo, la inquietud seguía atormentándolo. ¿Aceptarían esta nueva aventura juntos, o la verdad de Luis se interpondría una vez más? La respuesta había comenzado a materializarse, pero las sombras de la duda continuaban danzando a su alrededor, insinuando que su viaje apenas comenzaba. Javier respiró hondo mientras se sentaba frente a Luis, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se deslizaba lentamente hacia su espalda. La presentación era más que una simple propuesta, simbolizaba un salto hacia la vulnerabilidad, un camino que podría llevarlo tanto al éxito como al fracaso. La mirada fija de Luis lo intimidaba, pero al mismo tiempo lo impulsaba. Tuve una idea, continuó, tratando de mantener un tono equilibrado, sobre cómo nuestra colaboración podría beneficiar a ambos. Creo que este proyecto podría destacar no solo nuestras fortalezas individuales, sino también lo que podemos lograr juntos. Mientras hablaba, los primeros destellos de confianza comenzaron a surgir. La mirada de Luis, curiosa y analítica, le permitió conectar su entusiasmo con la parte más racional de su amigo. Con cada diapositiva de su presentación, Javier se dio cuenta de que estaba reafirmando no solo su profesionalismo, sino también su valor propio. A medida que enumeraba los beneficios, comenzó a visualizar un futuro donde sus ideas podrían tomar forma, donde dejarían de ser meras sombras de sueños. La claridad de su discurso fue a aumento, un mantra que repetía en su interior: esto es posible, yo soy suficiente. Sin embargo, cuando Luis comenzó a responder, la calma que había logrado mantener se tambaleó. Es un buen concepto, Javier, pero la frase que siguió se sintió como un golpe. No estoy seguro de si es lo que busco en este momento. Las palabras resonaron en su mente, como un eco de su mayor temor personificado. ¿Qué significa eso?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. La inestabilidad interna que había trabajado tanto por controlar regresaba con fuerza, acechando cada pensamiento con dudas. Sin embargo, no podía dejar que su ansiedad eclipsara la conversación. Era momento de enfrentar esta realidad incómoda, de averiguar cómo podría transformar el no en un sí. Javier, aprecio tu esfuerzo, dijo Luis con un tono conciliador, pero tengo otras inclinaciones. Necesito tiempo para considerar cómo encajan nuestros objetivos. La incertidumbre se intensificó. El temor a perder a Luis como aliado y amigo se mezclaba con el deseo de fortalecer su propia identidad profesional.
Sin embargo, en lugar de rendirse a la decepción, Javier empezó a cuestionar su enfoque. Intuitivamente, comprendió que esta conversación era un cruce de caminos. Podría aceptar su situación con resignación o reinventar su estrategia. Se sintió iluminado por una nueva idea que emergió entre la maraña de emociones. ¿Te parece si te propongo una dinámica diferente?, sugirió, sintiendo como una chispa de innovación alimentaba su confianza. Quizás podríamos crear una lista de prioridades que ambos tengamos para así encontrar un punto de conexión. Luis lo miró algo sorprendido, pero su genuina disposición a adaptarse parecía interesarle. Durante los siguientes minutos discutieron sobre sus objetivos personales y profesionales, un ejercicio que les permitió ver más allá de la primera reacción de Luis. Javier notó cómo comenzaban a coincidir en ciertos aspectos, lo que le generó una satisfacción inesperada. Había logrado romper la barrera de la incomunicación y abrir un diálogo constructivo. Al final de la conversación, aunque no logró convencer a Luis en ese momento, sí sembró una semilla de posible colaboración futura. Se despidieron con una sensación diferente, un atisbo de entendimiento que antes no existía. Mientras caminaba a su casa con la mente aún girando, Javier se dio cuenta de que había avanzado en su propio desarrollo. Esta experiencia le recordó que, en el proceso de alcanzar sus metas, las decisiones difíciles y los momentos de duda son en realidad oportunidades disfrazadas. La mezcla de emociones, el desafío de una respuesta evasiva y la grandiosa posibilidad de crecimiento personal estaban al alcance de su mano. Esa noche, Javier se sentó a escribir en su diario, anotando no solo lo aprendido de la experiencia, sino también cómo podía aprovecharla. Pero al final de sus reflexiones, un pensamiento inquietante surgió. ¿Y si hay algo que Luis no me ha contado? Esa frase latente dejó una extraña sensación, profundizando su necesidad de comprender lo que realmente estaba en juego. Su viaje apenas comenzaba, y la intriga por desentrañar los secretos de su socio lo impulsó hacia adelante, con la certeza de que una revelación podría cambiar todo. Javier se sentó en su taller, rodeado de bocetos y esquemas que representaban sueños y anhelos. La conversación con Luis lo había dejado con una mezcla de frustración y esperanza. Había aprendido que el camino hacia el éxito profesional no solo pasaba por sus propias decisiones, sino que dependía de cuidar y fortalecer los lazos con quienes compartía su vida y su trabajo. Así que decidió, con determinación, que iba a abordar su situación de una manera diferente. Después de varias semanas de reflexión, Javier se sintió preparado para hablar de nuevo con Luis. Se dio cuenta de que más que una simple presentación de su proyecto, necesitaba ofrecerle la oportunidad de colaborar a partir de los intereses y metas de ambos. En lugar de centrarse exclusivamente en su propio sueño, iba a diseñar un enfoque que pudiera incluir a su amigo, integrando su visión con su deseo de crecer individualmente. Javier se sentó y tomó su pluma para escribir un borrador de cómo podía presentar su próximo encuentro. Esto no iba a ser solo sobre él, sino sobre la creación de un espacio compartido, donde pudieran soñar y construir juntos. Quería que Luis sintiera que su opinión era igualmente valiosa y que había un lugar para su voz en el proceso. La idea de una startup que reflejara su naturaleza, su pasión y sus habilidades comenzó a cobrar forma como un símbolo de su amistad y colaboración. Cuando finalmente se reunió con Luis, lo abordó con entusiasmo genuino. «Luis, quiero que trabajemos en esto juntos. Creo que hemos recorrido un camino largo y lo que hemos aprendido vale mucho. Mi proyecto puede fusionarse con tus ideas y juntos podríamos crear algo realmente valioso. ¿Qué tal si comenzamos aquí?», propuso, abriendo la conversación de manera inclusiva. Luis lo miró con sorpresa, y para Javier el brillo en sus ojos era un alivio bienvenido. Se sentó y escuchó mientras Javier desglosaba su nueva propuesta de manera inclusiva, describiendo un espacio donde ambos pudieran contribuir y donde las críticas y las ideas fluyeran libremente. A medida que hablaban, algo cambió en el ambiente. La tensión de las conversaciones anteriores se disipó lentamente, reemplazada por la estrategia compartida y la sincera búsqueda de metas comunes. Javier se sintió liberado. Había conseguido transformar sus aspiraciones individuales en una oportunidad conjunta valiosa. Luis comenzó a compartir sus ideas, entrelazándose con los planos de Javier, y juntos comenzaron a construir sobre algo que ya existía, su amistad. Con cada brainstorming, su vínculo se fortalecía.
La vulnerabilidad de Javier al compartir su deseo de prosperar y su compromiso de no eclipsar a Luis fue exactamente lo que necesitaban. Hablaron de sus miedos, sus sueños, y juntos establecieron un plan de acción claro. Era el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, no solo profesionalmente, sino también en su relación. Días más tarde, en un evento local de emprendedores, Javier y Luis presentaron su proyecto conjunto. El ambiente vibrante y lleno de emoción se sentía familiar y alentador. La presentación fue un éxito, pero más allá de los aplausos y la retroalimentación positiva, lo que verdaderamente celebraron fue la fusión de sus ideas y sueños. La experiencia consolidó su confianza mutua, y cada uno de ellos creció, no solo como profesionales, sino como amigos que habían enfrentado incertidumbres y habían encontrado el camino juntos. Mientras Javier se alejaba del escenario, con Luis a su lado, sintió que había logrado algo monumental. No solo había conquistado un hito profesional, sino que había demostrado que la verdadera realización personal proviene de la colaboración, la apertura y la atención hacia las personas que realmente importan. Ahora, no solo era un soñador más, había demostrado ser un genuino hacedor, un líder que empodera y crea sinergias. Así, pasó el tiempo, y el camino que comenzaron juntos prosperó. Javier sintió que cada desafío que enfrentaron los fortaleció. Cada paso significativo que dieron juntos era un recordatorio de que el éxito profesional no es solo una cuestión de crecimiento individual, sino de vida conjunta. Era el triunfo de su historia, marcada por la autenticidad y la lealtad. Javier se sentó en su taller una vez más, esta vez con una sonrisa genuina en su rostro. La vida era un viaje de transformación, pero había descubierto que en lugar de temer al crecimiento individual, había que celebrarlo, cuando podía incluir a quienes realmente importaban. Su futuro brillaba con posibilidades, y el camino se extendía ante él, lleno de promesas y reconocimiento. Javier miró al horizonte con la satisfacción de haber encontrado su lugar en el mundo. Había alcanzado un crecimiento significativo, no solo como profesional, sino como persona, navegando las complejidades de la vida con corazón y valentía. Los lazos que había forjado eran ahora más fuertes que nunca. La amistad y la colaboración fueron las piedras angulares que cimentaron su éxito. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestra tu apoyo y asegúrate de estar al tanto de las próximas historias emotivas. Y suscríbete inmediatamente al canal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar. No lo dejes para mañana.